Buenas tardes a todos los que, si bien no somos muchos, tenemos ganas de aprender de nuestra invitada de hoy. Los saludo desde Buenos Aires, en un día que en vez de primavera parece invierno, como viene acostumbrándonos el clima en todo el mundo, a tener una estación por otra, en los que tenemos estaciones muy marcadas. Y le paso la posta a mis colegas colombianos y luego a Arturo, mexicano, y Cecilia supongo que probablemente desde Uruguay se esté conectando un poco más tarde, así que si se llegara a conectar al cierre le damos un lugar para que ella salude, porque me había dicho que tenía una actividad que se le iba a superponer. Así que espero que sea de gran utilidad en estas reuniones que para los argentinos es de tarde, para los colombianos es el mediodía y para los mexicanos todavía les falta un ratito. Estamos en su mañana. Juan, Diego, adelante, saluden, y así después presentamos a nuestra invitada. Ok, bueno, muchísimas gracias por esta invitación que nos hace la Universidad de Kennedy, el capítulo estudiantil de eSport. Qué bueno podernos ver hoy día en este espacio que se ha crecido ya en actividades que con todo el esfuerzo de la propia Graciela de convocarnos durante ya algunos años hemos podido lograr de parte del capítulo de eSport Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, Colombia, una bienvenida. Profesor Diego. No, yo no tengo mucho que decir, solo que pues me encanta ver que esta idea con la que yo inicié ya hace unos años va saliendo adelante y que pues ya es hora de ir dejando la posta en manos de otros en esta carrera de relevos. Así que adelante, jóvenes. Gracias, profe. Arturo. Muy buenos días a todos. Como bien dice Graciela, son las 11:13 de la mañana acá en México. Les mandamos un abrazo a todos. Muchas gracias por la invitación y muy honrado de participar en esta sesión. Bueno, si bien eSport se identifica con evaluaciones de economía, de resultados económicos y de resultados clínicos en salud, en función de que manejamos datos y habiéndola conocido a Silvia en una charla de inteligencia artificial, me pareció importante sumarla. O sea, hoy Silvia nos va a hablar de ética en el manejo de datos, que creo que por ser datos no deja de ser importante la aplicación de este tema. Ella es bioquímica, clínica, especialista en hematología y bancos de sangre. Tiene un magíster en ética biomédica en la Universidad Católica Argentina. Es responsable de gestión de la calidad de servicio de hemoterapia del Hospital Santo Jan, es un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Forma parte dentro del hospital del Comité de Calidad y del Comité de Bioética Asistencial. Es secretaria de la carrera de bioquímica de la Universidad Kennedy, profesora del Departamento de Ciencias de la Salud en nuestra universidad, adjunta del Departamento de Medicina de la Universidad Abierta Interamericana, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica, investigadora del Instituto de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica, secretaria del Comité de Ética de Investigación de la misma universidad, secretaria de Docencia y Asuntos Universitarios de la Asociación Bioquímica de la Ciudad de Buenos Aires, miembro de dicha asociación, de la Asociación Bioquímica Argentina, miembro de la Asociación de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular, y es autora de numerosos trabajos científicos de divulgación, comunicaciones libres, publicaciones con referato, presentaciones en jornadas científicas, congresos nacionales e internacionales. Bueno, Silvia, el pequeño auditorio que hemos compuesto es todo tuyo y lo importante es escuchar todo lo que tenés para contarnos. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, buenos días a todos, estamos en diferentes momentos del día.
Muchísimas gracias, Graciela, por la convocatoria, por el espacio. Gracias a los que se hicieron el ratito para acompañarnos. Siempre es bueno un espacio de encuentro para nutrirnos, para pensar, para debatir. Así que, bueno, vamos a ir arrancando entonces con la presentación. No sé si está disponible. Sí. Ahí. Bárbaro. Buenísimo. Muy bien. Bueno, es interesante cuando Graciela me convocó para que compartiéramos este temario, me pareció muy interesante pensar un poquito que la bioética y la evaluación de tecnologías sanitarias surgieron para ayudar a la toma de decisiones. Y en eso se encuentran y en eso comparten camino. Y con respecto a la evaluación de tecnologías sanitarias, que tiene muchas aristas diferentes, la producción científica acerca de los aspectos éticos que conlleva esta evaluación, el grado de incorporación de estas valoraciones éticas en la práctica y sobre todo la inclusión de los valores en los procesos deliberativos y en los modelos de análisis éticos son un gran desafío, ¿sí? Es claro para todos nosotros que la evaluación de las tecnologías sanitarias tiene un enfoque excesivamente mecanicista para el tiempo que estamos viviendo, que quizás en algún momento era pertinente y en este momento resulta escaso. ¿Se puede mejorar? Por supuesto que sí. Se puede mejorar con la incorporación de los valores, y estos valores tienen que representar a las partes interesadas. Esto es a través de procesos deliberativos y usando una metodología bioética. Por eso, vamos con la siguiente, si vamos a ir empezando. Un poco me gustaría situarnos en lo que está pasando en este momento en el mundo. Por un lado tenemos la ética, y por el otro lado nos podemos encontrar las ciencias de la vida. Hoy en día, la ética que nosotros utilizamos para valorar todos los aspectos involucrados en las ciencias de la vida, la denominamos bioética, que es una ciencia nueva, que nació hace 5 décadas, igual que la evaluación de tecnologías sanitarias, y que nos ayuda a pensar y a repensar todos los actos que hacemos los seres humanos en el ámbito de la salud, no importa en qué espacio de las ciencias de la vida nos vamos a desarrollar. Esta aplicación de la ética, de la valoración moral de nuestros actos, se llama bioética. Y nos ayuda a tomar decisiones, en particular ante la progresiva y abrupta complejidad que está adquiriendo el sector sanitario. Y esto tiene que ver con la aparición permanente de nuevos recursos, de nuevas tecnologías, que son un desafío para todos nosotros. Siempre existió una conexión muy, muy importante entre la ética y las ciencias de la vida, en este caso, la evaluación de las tecnologías sanitarias. Por una parte, la tecnología nos ayuda a la deliberación ética, nos aporta evidencia sobre los hechos, y por otra parte, la ética ayuda a contribuir a la ponderación de los valores de las partes interesadas, de los grupos, digamos, estos grupos de interés pueden verse afectados directamente por esta evaluación. Por eso es tan importante poder mirar más allá de los recursos y más allá de las tecnologías y ver un poquito los actos de las personas y ver el entorno en el cual nosotros estamos valorando esto. Claramente, para todos nosotros, en particular para ustedes, los términos de medidas de efectividad, de medidas de seguridad, de medidas de costo y efectividad son comunes, y también para todos nosotros deberían serlo los aspectos éticos, los aspectos sociales, los aspectos organizativos, que van filtrándose en menor medida, pero que están presentes desde el inicio de las tareas que tienen que ver con las tecnologías sanitarias. Y esto es porque justamente estas valoraciones las hacen personas. Entonces, es importante que tengamos en cuenta estas dos aristas, la tecnología por un lado y la ética por el otro, para poder confluir en una valoración general, que es lo que nos va a aportar la bioética. Hacer recomendaciones legítimas involucra la parte técnica, pero también involucra la valoración moral, los valores, los destinatarios de esa tecnología y, por supuesto, los costos sociales que puede tener esa valoración. Vamos con la siguiente, simplemente para pensar que en la incorporación de la ética a la valoración de las tecnologías sanitarias,
estamos hablando de aspectos éticos que son diferentes. Y en este caso, nos encontramos en un escenario donde esta incorporación resulta limitada. ¿Por qué? Porque entre las dificultades para incorporar el análisis ético aparecen diferentes aspectos. Vamos con la siguiente, así podemos ir recorriéndolos. La siguiente, por favor. Ahí está, muy bien. Bueno, les decía que tenemos grandes desafíos, ¿sí? Las dificultades para incorporar el análisis ético aparecen en diferentes niveles. Por ejemplo, la complejidad que tiene que ver con la falta de familiaridad de los métodos de análisis, estos métodos que requieren un aprendizaje. También la dificultad en convertir el análisis ético en un conocimiento útil que nos aporte para tomar decisiones. Y por último, la falta de apoyo institucional que muchas veces se da en cuanto a expertos, a tiempos y a recursos financieros. Para poder superar estas dificultades, una gran propuesta es incorporar una perspectiva ética en todas las etapas de la evaluación. También mejorar la calificación la calificación ética que hacemos los evaluadores. Vamos con la siguiente, así podemos recorrer, como les decía, la incorporación de una buena perspectiva ética que considere a la comunidad, que considere a todas las personas involucradas, es indispensable. También se puede mejorar la calificación ética que tienen los evaluadores de las tecnologías. Esto podría ser formándolos, o quizás se puede agregar valor para superar estas dificultades, incorporando al proceso de valoración bioticistas, estas personas que están entrenadas, que se han capacitado para valorar los aspectos éticos y morales a través del uso de las tecnologías. También podemos enriquecernos usando guías para el análisis y guías para la difusión de los resultados, teniendo en cuenta que los informes de evaluación surgen de los propios promotores. Y por supuesto, incorporar guías específicas para la búsqueda de bibliografía de los aspectos éticos que suelen resultar quizás un poco más alejados de todo lo que hacemos en lo cotidiano. Vamos con la siguiente y vamos a ver que se fueron diseñando, fueron existiendo diferentes niveles de integración entre la ética de la evaluación de tecnologías sanitarias y las personas que están involucradas en ellos. Algunas van desde la consideración exclusiva en alguno de los apartados o, mejor aún, la interacción con otras dimensiones de la evaluación, y no solo en un punto en particular, sino en varios puntos, y empezar a diseminar esta valoración ética o esta valoración bioética. Eso puede resultar muy enriquecedor. Y, por supuesto, la tercera de las posturas sería un enfoque ético en todas las etapas del proceso. Por favor, avanzamos un poquito y vamos a ver que ahí sí encontramos más campo de acción donde podemos agregar valor a todos los procesos, ¿sí? Podríamos empezar definiendo objetivos y definiendo el alcance de la evaluación. Eso es una gran estrategia. Incorporar las diferentes partes interesadas en los procesos de valoración, definir el impacto de la organización, también la pregunta de investigación y desglosar los valores involucrados y sobre todo los aspectos éticos que tiene cada uno de estos pasos, ¿sí? Agregarles valor como transparencia, como trazabilidad, como veracidad. Son valoraciones éticas esas, no pueden quedar afuera, ¿sí? Lo mismo al definir la pregunta de investigación o incorporar dentro de este punteo un análisis ético propiamente dicho, que sea acompañado con deliberación, por supuesto, que sea acompañado con una traslación del conocimiento a la práctica que resulte útil para la comunidad. La siguiente, por favor. Bien. Vamos a pensar que si nosotros
abarcamos todo el proceso de valoración de una tecnología, vamos a tener claramente mucho trabajo desde la mirada bioética o desde la mirada ética. Y para pensar en los valores y para pensar en su deliberación, tenemos que empezar a pensar distinto, cambiar el foco de atención. La mayor parte de los marcos de referencia consideran explícitamente que el uso de la tecnología no es moralmente neutro, porque la tecnología sí es moralmente neutra. La aplicación y el uso de la tecnología no lo es. Y esto es porque es necesario mirar el contexto en el que se va a usar, mirar el objetivo con el cual se va a usar, mirar el camino en el cual se va a implementar una tecnología, conocer directamente quién va a recibir los frutos del uso de ese desarrollo. Y por eso es necesario que incorporemos en la valoración los valores de las partes interesadas, los procesos deliberativos, y para esto tienen que ser justos y tienen que ser transparentes, y remarco justos y transparentes porque son cualidades éticas, ¿sí? Y de esta manera vamos a poder ayudar a la toma de decisiones y que esta toma de decisiones sea óptima, ¿sí? Esto implicaría en la práctica que para proporcionar a los destinatarios de un elemento herramientas valiosas que les aporten a su vida un valor agregado, tenemos que tenerlos presentes. La siguiente. ¿Cómo hacemos entonces para mirar a los destinatarios cuando tomamos las decisiones? Bueno, es muy importante contar con elementos suficientes a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Y para esto las agencias de evaluación necesitan incorporar un proceso deliberativo justo y transparente y que se base en la evidencia. No se admite hoy en día que no sean sólidos, que facilite el aprendizaje de los grupos de interés, pero al mismo tiempo que facilite la interacción entre expertos y no expertos. Esta es la conjugación que nos va a dar valor, valor ético a la valoración que podemos hacer. Y por último, tenemos que pensar en incorporar el principio de equidad y el principio de la deliberación política, estos principios que nos van a ayudar a ser justos. La siguiente. Entonces, si incorporamos en otros aspectos, ¿sí?, del espacio sanitario y del uso de la tecnología, la valoración de los pacientes, la mirada de los pacientes, aún en situaciones complejas, en evaluaciones muy complejas, como por ejemplo lo son la medicina personalizada, los xenotrasplantes, el desarrollo de los nanobiochips, las neurociencias o la comunicación del riesgo en nanotecnologías, ¿sí? ¿Por qué no? ¿Sí? Hacerlo también en la valoración general de tecnologías sanitarias. Si existen experiencias de incorporación de valores de los profesionales sanitarios, de valores de la comunidad en la financiación de medicamentos oncológicos. ¿Por qué no podemos incorporar esta valoración, esta revisión de valores en la valoración de tecnologías sanitarias? Vamos una más. Y es acá donde nos encontramos con la primera puerta. Ya sabemos que tenemos que hacerlo, ya sabemos que es valioso para los profesionales, ya sabemos que es valioso para los pacientes, ya sabemos que es valioso para la comunidad. No está en duda que es necesario el análisis ético o bioético, que sería lo correcto, en la evaluación de las tecnologías sanitarias. ¿Por dónde empezamos? El limitado uso del análisis ético en los informes de evaluación está relacionado más con los aspectos organizativos, ¿sí? Vamos con la siguiente, así vamos pensando un poquito qué nos pasa con estos aspectos, ¿sí? Claramente es limitado, claramente tiene que ver con los aspectos organizativos, tiene que ver directamente con los recursos, no tanto quizás con lo metodológico, con el usuario, y claramente, vamos con la siguiente, tenemos que preguntarnos si esto nos alcanza. Si hoy en día, en el contexto que vivimos, en la conciencia que tenemos sobre el uso de los datos para valorar las tecnologías y el uso que hace el usuario de esa tecnología que nosotros vamos a ofrecerle, alcanza
con limitarnos a informes de evaluación de aspectos organizativos o mecanicistas y no incorporar en este caso a los usuarios en esta valoración? Bueno, es interesante ir pensándolo. La siguiente. Es claro que el hecho de que los informes se basan en aspectos principalmente, no exclusivamente, de efectividad, de seguridad y en ocasiones, ¿sí?, de costo y efectividad, no significa que estén carentes de valores. Y esto es muy importante. Siempre que hacemos una valoración de una tecnología, estamos haciendo una valoración en cuanto a los valores humanos, ¿sí? Hacemos una valoración moral en cuanto a su implementación y su uso. Solo que en el contexto en que nosotros estamos trabajando, en general, esto se incorpora de manera explícita, no se incorpora de manera explícita, simplemente se incorpora implícitamente los valores de los evaluadores y los valores de la organización. Y esto es un riesgo. ¿Y por qué es un riesgo? Porque nos arriesgamos a volver a mediados del siglo pasado, donde la valoración subjetiva de quien tiene el conocimiento decidía qué estaba bien y qué estaba mal. Y hoy en día sabemos que solo los evaluadores o los organizadores no pueden decidir los parámetros éticos correctos. Tiene que estar involucrado el usuario, tiene que estar involucrada la comunidad. Si nosotros no prestamos atención a que los valores sean compartidos y sean explícitos, podemos poner en riesgo, ¿sí?, al entorno, al usuario. Esta ausencia de transparencia en los valores limita la autonomía de las personas, ¿sí? Limita su libertad responsable para tomar decisiones. Si hiciéramos un paralelismo entre la evolución de la incorporación de los valores en el ámbito clínico, ¿sí?, en los pacientes en relación a la clínica, nos encontraríamos en lo que era antiguamente una etapa paternalista o autonomista, en la que las evaluaciones, ¿sí?, pasaban solo por la valoración del evaluador, que decía si era adecuado. Y en el mejor de los casos aparecía algún valor que generaba conflicto pequeño, pero hoy en día sabemos que en la valoración tiene que estar presente el usuario, ¿sí? Y tenemos que llevar a la valoración, más allá de la relación entre el equipo de salud y los pacientes, que hoy en día es una decisión compartida, tenemos que saltar esa valla y que esta decisión compartida vaya más allá, por ejemplo, en la valoración de las tecnologías sanitarias. No podemos quedarnos ya con la mirada que tienen las instituciones y que tienen los valoradores, ¿sí?, quien está haciendo la valoración. Tenemos que hacer un esfuerzo más. La siguiente, por favor. Vamos a pensar entonces que lo que tenemos que incorporar, y que es un desafío y es un esfuerzo, son los pacientes, las comunidades. Siguiente. Y para que ellos no estén ausentes y no se tornen invisibles, nos asiste la mirada bioética. Y acá sí es muy importante que empecemos a pensar diferente, ¿sí? La bioética nos acompaña con una mochila de herramientas para poder empezar a agregar valor al trabajo de todos los días. La siguiente. Lo que vamos a hacer con la incorporación de la bioética es cambiar el enfoque. Y cuando cambiamos el enfoque, enriquecemos la valoración porque los objetivos cambian. Yo no voy a hacer una valoración por la tecnología. Yo voy a hacer una valoración por la persona y el medio va a ser la tecnología. Siguiente, por favor. Entonces, vamos a pasar de una mirada centrada en la tecnología sanitaria a una mirada centrada en la persona que va a utilizar, sobre la cual se va a aplicar esa tecnología. Y esto es un gran desafío, un enorme desafío, pero podemos hacerlo. Podemos hacerlo simplemente cambiando el enfoque. La siguiente. El enfoque tiene que estar centrado en la persona, tiene que estar centrado en la comunidad y no tiene que estar centrado en la herramienta. Y para eso, la siguiente. Para eso tenemos que recordar que todas las personas, cada una, inclusive nosotros, tenemos diferentes esferas y que cualquier uso de recurso va a afectar
las distintas esferas, la espiritual, la biológica, la social, la psíquica, porque somos una totalidad. Y todo lo que pasa por cada una de las personas a la cual está destinada esta tecnología sanitaria, le pasa en todas sus esferas. Y esto es fundamental verlo y tenerlo presente a la hora de hacer una valoración global, sin descuidar el aspecto ético, el aspecto moral que conlleva la aplicación de las tecnologías. Vamos con la siguiente. Una más, va a haber que dar varios clics. A ver. Más todavía. Ahí estamos, muchas gracias. Bueno, ya hablamos de la persona, que es lo que tenemos por un lado. Ahora vamos a hablar un poquito de los datos, porque si bien cuando uno habla de los ámbitos sanitarios, está muy sumido en los recursos, muy atravesado por las tecnologías, no podemos perder el foco en la persona, que es para quien estamos trabajando, para quien destinamos nuestro esfuerzo, pero en los datos también. Y hablaba Graciela hace un ratito, cuando empezamos esta charla, el valor que tienen los datos. Y nosotros muchas veces no pensamos cuántos datos generamos, cuánta información proveemos y qué valiosa es esa información y qué cuidado hay que tener con el uso de los datos y con la entrega de los datos. La siguiente, por favor. Todos los días, cuando realizamos nuestras actividades cotidianas, nosotros que somos usuarios, al comer, al comprar, al viajar, al trabajar, en todas las actividades que hacemos, vamos desprendiendo y liberando un montón de datos. Datos que para otros son valiosos y que quizás para nosotros no tanto o no los tenemos tan en cuenta y por eso no los protegemos. Datos que dicen que nos gusta, que no nos gusta, que preferimos, que no preferimos, que elegimos a la hora de hacer determinadas actividades y si elegimos algo distinto a la hora de hacer otras actividades. Y en el ámbito sanitario es igual. Nosotros desprendemos datos. Siguiente, por favor. Esos datos que nosotros no utilizamos y que nosotros otorgamos libremente y que nosotros, aunque a veces autorizamos a usar, son simplemente datos, son simplemente informaciones. Pero esos datos bien organizados, transformados en información, pueden ser muy, muy valiosos. Y esto es lo que tenemos que empezar a mirar. Estos datos que todas las personas van aportando libremente a los sistemas, si los organizamos bajo un criterio valioso, los transformamos en información. Y esa información, con el análisis del experto, ¿sí? Con todos nosotros que nos dedicamos a diferentes aspectos del área de la ciencia, de la vida, ¿sí? Que acompañamos la salud de las personas y de las comunidades, esa información se transforma en conocimiento. Y ese conocimiento resulta muy valioso y lo usamos todo el tiempo. Y es el mismo que vamos a usar para hacer la valoración de las diferentes tecnologías. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta los aspectos éticos del uso de estos datos. La siguiente. Tenemos que pensar que para el uso de un dato uno debería contar con el consentimiento. ¿El consentimiento de quién? Del dueño del dato. Y que ese consentimiento debe ser moralmente correcto, debe tener una valoración correcta para que uno esté obrando bien. Si yo voy a utilizar una información proveniente de un paciente o una declaración proveniente de un paciente o voy a incorporar a un paciente en un ensayo o voy a evaluar la aplicación de un recurso sobre un paciente, necesito contar con su consentimiento. Y este consentimiento no es simplemente la firma de un papel, ¿sí? De conformidad. Este consentimiento es un proceso en el cual la persona debe recibir información útil, necesaria, clara, para tomar la decisión correcta para su vida. Y no solo eso, debe ser tomado en libertad, una libertad responsable que me hace hacerme cargo de lo que va a pasar si yo decido usar una tecnología o decido ofrecer una información personal que se va a transformar en un dato que después va a ser información. Para eso el consentimiento tiene que tener 4 valoraciones. Debe ser libre
libre, y la libertad, recordemos que no es lo mismo que la autonomía. La autonomía es correcta y está bien y es valiosa, pero la libertad involucra también el ser responsable, el hacerse cargo, el hacer una valoración racional de ese dato que voy a entregar, hacer una valoración racional de cómo me voy a sumar a una valoración de una tecnología. También debe ser voluntario. Nadie, absolutamente nadie, debe ser coaccionado para participar de una valoración o para entregar alguna información personal. Debe ser expreso, debe estar manifestado fehacientemente y debe quedar documentado. Y esto es muy importante. El documento expresa la voluntad de la persona. Así que es muy importante que quede documentado. Vamos un poquito más. Bien. Acá nos encontramos con que el consentimiento informado, que para muchos y en muchos ámbitos, ¿sí? Es simplemente un trámite, es mucho más que eso. Porque si bien tenemos que tener en cuenta la libertad, la voluntariedad que se expresó y que esté documentado, que haya un testimonio de esto, también necesitamos valorar los requisitos éticos para la incorporación de esos datos en una base de datos. Porque hoy en día, en particular los que trabajamos con tecnología, trabajamos con bases de datos, ¿sí? No somos los únicos, las bases de datos están por todos lados y se nutren, se engordan de los datos de las personas. Y esta incorporación debe ser cuidada, debe ser protegida y debe ser valorada como buena, ¿sí? Y para los requisitos mínimos, los requisitos éticos mínimos para incorporar un dato en una base de datos y que pueda ser utilizado, debe ser contar con el consentimiento para el tratamiento de esos datos, ¿sí? Y que se usen con un fin distinto para el cual, que no es el que se lo originó, ¿sí? Muchas veces nos encontramos con que aparecen el uso de datos en las bases autorizados para incorporarlos en la base, pero muchas veces las personas generamos datos con uso y son incorporados en una base de datos y se les da otro uso. Y en ese sentido es muy, muy importante que la persona autorice esto, ¿sí? No podemos de ninguna manera pensar en el uso de datos no autorizados, porque sería no respetar la intimidad de la persona, no valorarla en su totalidad, ¿sí? Como sujeto decisor, ¿bien? Y por otro lado, al engordar nuestras bases de datos, tenemos que pensar si se justifica el tratamiento de los datos. ¿Por qué? Porque claramente no es moralmente correcto incorporar datos porque sí en bases de datos. Uno los tiene que incorporar con un objetivo de uso. Si no, no deberían ser utilizados. ¿Por qué? Porque son datos de personas. Son datos de personas que deben ser cuidados y que no se deben ni compartir sin permiso, ni exponer sin autorización, y mucho menos mantenerlos permanentemente si no fueron autorizados para eso. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, si tenemos un dato que una persona nos otorga para incorporar en una base de datos sobre la cual nosotros vamos a hacer muchas acciones, por ejemplo, podemos utilizarla para hacer una valoración tecnológica, ¿sí? El requisito obligatorio es la confidencialidad. Y la confidencialidad, que si bien es una palabra que quizás se usa mucho dentro del ámbito sanitario, pero no se usa tanto en otros lados, es un compromiso. La confidencialidad no se da solo con una persona. La confidencialidad se da entre dos. Es el deber que tiene uno hacia el otro. El deber de reparo, el deber de respeto, el deber de protección, el deber de no divulgación, el deber de compromiso. La confidencialidad está atravesada por muchos aspectos éticos. Es lo que le debo al otro por darme ese dato. Y esta confidencialidad, del cual surge la confianza, es lo que hace que las bases de datos puedan tener datos obtenidos de una manera éticamente correcta. La confianza, por otro lado, suma algo más, porque la confianza es la característica por la cual esperamos que el otro no nos traicione. Y acá tenemos un binomio, ¿sí? Uno da el dato y otro lo recibe. El que lo recibe tiene obligación de confidencialidad.
y da la confidencialidad. Pero el que lo da está dando la confianza. Yo te doy mi dato con la esperanza de que no me traiciones, de que no lo uses sin permiso, de que no lo uses para algo que no está permitido, de que no lo uses más allá de lo que yo te autoricé, que lo uses con fines buenos. Y el que lo recibe con el compromiso de la confidencialidad. Tené tranquilidad que yo voy a respetar tu dato, voy a hacer un buen uso, no lo voy a compartir, no lo voy a divulgar, no lo voy a vincular con vos ni lo voy a hacer público. La siguiente. En este caso, algo interesante es que la persona ofrece un bien valioso para la ciencia y para la sociedad. Y muchas veces las personas ofrecen estos datos, que son bienes, que se transforman en recursos para todos nosotros, sin pensar el impacto que tienen, sin pensar el alcance del uso de esos datos. ¿Sí? Claramente son bienes porque nos permiten construir, porque nos permiten pensar, porque nos permiten avanzar. ¿Sí? La ciencia y la sociedad avanzan, generan conocimientos, se nutren, se potencian en base a la presencia de estos datos, al uso correcto, ético de estos datos. Ahora, algo importantísimo que no podemos olvidar. Siempre la persona va a ser más importante que la ciencia. Siempre mi comunidad, la sociedad sobre la cual yo voy a trabajar, va a ser más valiosa que el avance de la ciencia. Por eso es muy importante poner a resguardo los datos de las personas, porque así les ofrecemos valor a cada uno de los integrantes de la sociedad. Vamos un poquito más. Perdón. Bueno, ¿cuáles son los pilares sobre los que debe articularse la confianza? Esta relación en la cual uno entrega el dato y el otro recibe el dato para usarlo y custodiarlo. ¿Sí? La confianza en el uso de datos de las personas debe sostenerse en la calidad y la precisión de los datos. Un dato que no sea de calidad, un mal dato, incluido en una base de datos, me va a generar un mal resultado. Y ese mal resultado va a dar mala asistencia a la comunidad. Entonces, la calidad y la precisión de los datos no son negociables. ¿Sí? Esto va a hacer que, claramente, si yo tengo un mal dato, voy a tener un mal informe. Y ese mal informe va a impactar negativamente sobre mi comunidad. Tienen que ser seguros. ¿Sí? El uso de los datos tiene que hacerse con un nivel de seguridad de protección de esos datos y de las personas que los originaron, de manera de que no corran peligro. Y por último, la integridad del dato y la integridad del uso del dato. Esto tiene que ver con el correcto uso de las bases de datos sobre las cuales nosotros vamos a trabajar. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a pensar que hay principios básicos que tienen que ver con el manejo de los datos cuando pensamos, y no podemos sacarnos de la cabeza claramente, que los datos provienen de personas. ¿Sí? Los datos tienen que ser tratados en forma lícita, en forma leal, en forma transparente. Yo siempre agrego la trazabilidad que depende de todos nosotros, los que hacemos ciencia, no es negociable. ¿Sí? Tiene que ser lícito, leal y transparente. Pero también los datos no se deben acumular porque sí, como decíamos antes, se deben buscar, recolectar, incorporar a una base de datos con un fin determinado y específico. Y ese fin debe ser legítimo. ¿Sí? Si no, estamos obrando mal. Claramente, estamos generando un acto ilícito. Deben ser adecuados. ¿Sí? Los datos deben ser adecuados para el uso que se le van a dar, pertinentes y limitados en su uso. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando una persona permite que sus datos personales, íntimos, individuales, protegidos, sean incorporados a una base de datos o sean utilizados en una valoración, el uso no es ilimitado, es limitado para ese objetivo con el cual permitió que se usara. Y eso es muy importante, porque a veces nos pasa, sobre todo a los que utilizamos los datos de personas, que solemos olvidarnos para qué fue entregado, para qué fue donado, para qué fue dado en custodia ese dato. ¿Sí? Una vez que se incorpora a la base de datos, parecería que pasa a formar parte de la nube y quedó ahí, pero eso representa algo de una persona, no la persona,
algo, algún aspecto de su vida, de sus creencias, de sus sueños, de sus gustos, ¿sí? De su salud, por ejemplo, de esa persona, ¿bien? Y por eso debemos respetarlo. Tienen que ser exactos y tienen que estar actualizados. De nada me sirve trabajar en una base de datos y generar un algoritmo en base a datos que no son nuevos, que no representan a la persona, que no representan a la sociedad y que no van a generar resultados buenos, por lo tanto van a generar un daño sobre la misma. Los datos deben mantenerse de forma de que permitan la identificación de las personas solo el tiempo que sea necesario y nada más. Que la trazabilidad inversa, saber quién originó ese dato y volver a él, sea posible solo en algunos niveles de acceso, solo para algunos de los participantes en la valoración, y que solamente si es necesario se pueda hacer. Y que una vez que no sea más necesario se puedan desvincular. ¿De manera de qué? De manera de proteger a la persona. Deben ser tratados de una manera de que garantice la seguridad. Y esto es algo que no podemos perder de vista. Para eso hay estrategias. Vamos con la siguiente, por favor. Las estrategias para la protección de los datos, para la protección de la intimidad personal y para sostener la confidencialidad que hablábamos antes, son dos. Por un lado tenemos la anonimización y por otro lado la pseudo-anonimización. La anonimización claramente desvincula totalmente a la persona de los datos. Yo voy a tener el dato y voy a cortar la trazabilidad hacia la persona. A veces eso es suficiente, muchas veces no, en particular cuando uno trabaja acompañando comunidades o acompañando pacientes o acompañando familias, si uno va a valorar una tecnología en un contexto en particular, para un paciente en particular, para una población en particular, la anonimización muchas veces no es el camino valioso y muchas veces no se puede lograr tampoco. La pseudo-anonimización sí es más fácil de llevar adelante y sí es mucho más valiosa. ¿Por qué? Porque me permite tener dos bases de datos. En una base de datos tengo los datos de las personas. Y en otra base de datos tengo los datos de los aspectos que yo necesito utilizar para mi valoración. De manera de que algunos de los miembros que van a valorar puedan acceder a una base, algunos pueden acceder a otra y solo muy poquitos pueden acceder a las dos de manera de poder vincular los datos con las personas. La pseudo-anonimización me ayuda a proteger a las comunidades, a proteger a las personas, a proteger a los pacientes, ¿sí? Esto resulta muy valioso. Es más, resulta muy valioso entender que uno puede trabajar con los datos crudos y puede hacer un maravilloso trabajo. Pero cuando uno trabaja con los datos crudos y los puede extrapolar a un contexto, es muchísimo más valioso aún. Bien, vamos con la siguiente. Vamos a ver qué valores y qué principios éticos nos ayudan a sostener la confidencialidad de los datos que nosotros estamos utilizando todo el tiempo para ir pensando, para ir valorando, para ir trabajando, para ir sumando valor a los recursos. Empecemos por la dignidad. La dignidad humana es inherente a todas las personas. No existen personas que no sean dignas. Independientemente del marco legal que tiene esto, todas las personas tienen dignidad simplemente por existir, por ser, por estar. Y a eso nos tenemos que comprometer quienes trabajamos en el ámbito de la salud y hacemos valoraciones. Y trabajamos con datos, y trabajamos con bases de datos. La siguiente, por favor. La libertad humana es otro de los grandes valores que no podemos negociar. Cada una de las personas que entrega su dato, lo entrega, como dijimos antes, con la esperanza de que sea bien utilizado para mejorar en algún aspecto la vida de su comunidad y la salud de su comunidad. Y nosotros tenemos el compromiso de respetarla. La siguiente. La intimidad personal, ¿sí? Debe ser resguardada en el uso de bases de datos. Siguiente. La protección de esos datos que no puedan ser utilizados, que no sean compartidos, ¿sí? Que sean protegidos, que no puedan vincularse con la persona. La siguiente. La confidencialidad, como hablábamos antes,
es un ida y vuelta, un binomio. Una más, por favor. La limitación de la finalidad. La limitación de la finalidad se basa en la veracidad, no solamente en la confianza, en la veracidad. El dato sirve para este contexto y quizás no sirve para otro, entonces debe ser eliminado de las bases y debe ser eliminado de la valoración. Y esto es muy importante cuando uno, por ejemplo, hace una valoración del uso de la tecnología para quizás algún grupo de pequeño o para un paciente donde sus datos sirven para ese contexto. Y quizás el mismo recurso tecnológico en otro contexto, o con otro paciente, o con el mismo paciente, pero en otro contexto, no es igual. Por eso es importante entender que el uso de los datos tiene un límite, y el límite está dado por el objetivo de salud que se utiliza para valorarlo. ¿Bien? Si yo tengo un recurso sanitario que va a ser utilizado para un objetivo de salud en particular, en un contexto, con un paciente, o con varios, pero con un objetivo de salud, una vez alcanzado ese objetivo de salud o cambiado el contexto, tiene que valorarse de vuelta. Y para eso necesito nuevos datos. Vamos con el siguiente. El principio de no dañar. Ustedes saben que es obligatorio, cuando trabajamos con personas, no dañarlas. Nosotros todos estamos obligados a no generar más daño o a no generar daño, y si podemos, generar un beneficio. El beneficio a veces se puede y a veces no. El daño es obligatorio no generarlo, ¿sí? El principio de no dañar es uno de los primeros principios que atraviesa las actividades en el ámbito de la salud y no puede ser ignorado, ya sea en vinculación con personas o lejos de la vinculación con personas. Esto no es negociable. Por último, el principio de la justicia, ¿sí? El principio de la justicia nos dice que quienes trabajamos en algún aspecto con personas, estamos obligados a darles lo que les corresponde. Y si hablamos del ámbito sanitario, en el ámbito sanitario estamos obligados a darles a los pacientes el recurso sanitario que les corresponde. ¿Por qué? Porque son personas. Y por eso simplemente les corresponde. Y este principio, que es uno de los más antiguos, que viene del juramento hipocrático, pero que se sostiene hoy en día, nos obliga a quienes trabajamos en el ámbito de la salud a darle a cada uno lo que le corresponde. Por último, vamos una más, el valor más importante, sin el cual todo lo que dijimos hasta ahora no tiene sentido, el valor de la vida de las personas, la vida de las comunidades. Nosotros no tenemos que avanzar en ninguna valoración, ni en ningún dato, ni en ningún uso de datos, ni en sacar conclusiones del uso de una base de datos, si no vamos a pensar en proteger y en cuidar la vida de las personas involucradas, la vida de las comunidades involucradas. Bien, para eso, vamos con una más, por favor. Tenemos que entender algo. Desde una mirada ética, las bases de datos no son el problema. Una buena base de datos nunca es el problema. El problema es el acto de las personas sobre esa base de datos, los actos humanos sobre el uso de esos datos. ¿Sí? El problema es el modo en que se usan los datos y el modo en que nosotros respetamos los límites de esos datos, ¿sí? Del uso de esos datos. El problema son los actos humanos. Miren qué sencillo y qué antiguo. Los actos de las personas son los que llevan la valoración ética, ¿sí? Se debe iniciar un debate detallado sobre cómo se van a usar los datos de las personas, cómo se va a proteger a las personas con el uso de sus datos, ¿sí? Si se está respetando la libertad individual, la privacidad y la intimidad de cada una de las personas que otorga sus datos para que puedan incorporarse en una base de datos para que después sean valiosas para hacer una valoración. La siguiente. ¿Por qué pasa esto? Porque el sistema cada vez más tiende a estar basado en datos y cada vez más está conducido por algoritmos. Y con los algoritmos pasa lo mismo que con las bases de datos.
Los algoritmos no son malos y los algoritmos no son el problema. Lo que es problemático y lo que sí tiene que tener una valoración moral es el uso de esos algoritmos. ¿Por qué? Porque los algoritmos, que son neutros desde una valoración ética, son generados, son creados por personas. Y esas mismas personas son las que pueden hacer un bueno o un mal uso de esos algoritmos. Los algoritmos, al igual que las bases de datos, no son el problema y no tienen una valoración ética. El uso, ¿sí?, de ellos sí la tiene. Vamos una más, por favor. Bien, para ir cerrando, para ir finalizando, es interesante que pensemos que podemos avanzar en el campo aplicando los métodos de análisis éticos que ya son conocidos. Existen un montón de métodos de análisis éticos. También se puede avanzar en la valoración ética de la tecnología, formando en ética o en bioética a los evaluadores. También otro camino es establecer puentes entre los profesionales de la ética y los profesionales de la evaluación, ¿sí? De hecho, esto ya se sabe que da buenos resultados, ya se ha probado en diferentes aspectos de las ciencias de la vida y funciona. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque la ética atraviesa a todos los ámbitos de la salud, a todas las ciencias de la vida, también a la valoración de los recursos. Sí, es cierto que esto requiere, además de elegir cuál de estos caminos uno va a implementar y va a transitar, y no solo, por supuesto, esto requiere un fortalecimiento de las agencias de evaluación, ¿sí? Pero no un fortalecimiento en el estudio de ética, sino en la evaluación o en la nutrición de los expertos, ¿sí? Esto de mirar que uno puede fortalecer los recursos que son las personas, que son los expertos, y ahí sí podemos estudiar, podemos mirar, podemos capacitarnos, podemos pensar y hacer valoraciones éticas. También los recursos financieros deben ser fortalecidos para que se pueda hacer esto y, por supuesto, hacer un uso adecuado del tiempo para poder realizar los proyectos que lleven incorporación ética o valoración moral de los actos humanos en relación a la valoración de las tecnologías sanitarias. Una más, por favor. Y a modo de conclusión, me gustaría que pensemos que en los últimos años se observa un creciente interés sobre el análisis de los aspectos éticos en la evaluación de las tecnologías sanitarias. Y esto viene acompañado de un suficiente desarrollo metodológico, pero un uso limitado en la práctica. ¿Qué quiere decir? Hay muchos expertos, hay mucha producción, hay mucha publicación, hay muchas estrategias, pero en la práctica no se usan, no lo estamos capitalizando, ¿sí? Parecería que la ética quedó allá lejos. Bueno, la bioética es práctica, ¿sí? Llegó para quedarse, para sumarse, aporta valor, no es un escollo, ¿sí? Suma. Y esta situación puede, digamos, permitirnos, el incorporar una valoración ética puede permitirnos hacer una mejor valoración de los recursos, ¿sí? El no hacerlo puede afectar la legitimidad de la evaluación de las tecnologías, al no tener en cuenta el contexto en el cual se van a usar, el contexto en el cual se van a aplicar, la población sobre la cual se van a desarrollar, se van a usar esos recursos. Esto no es menor, por eso no es aséptico, ¿sí? El hecho de saber el objetivo de salud para el cual se va a utilizar un recurso sanitario o una tecnología sanitaria, en qué contexto, en qué población, hace la diferencia. Y el hecho de que los valores estén presentes, pero que no sean los valores institucionales o solamente del profesional involucrado, sino que también se incorpore en la comunidad, que también se incorporen las personas, va a hacer que sea muchísimo más rico. Vamos una más, por favor. Claramente, este es el desafío actual que tenemos por delante, que como sociedades y como comunidades necesitamos, y que es hora de que los expertos empiecen a pensar en esto que parecería lejano, parecería
inclusive cualitativo. Todos nosotros estamos más acostumbrados a lo cuantitativo. Sin embargo, es muy valioso y llegó para quedarse. Así que vamos con la siguiente. A modo de cierre, compartimos esta frase: la confidencialidad es una virtud de la lealtad. La lealtad es la virtud de la fidelidad. Bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Silvia. Yo no sé si dije tu apellido al principio, soy medio atolondrada a veces. No hay ningún problema. Tu apellido es Silvia Birnbaum, decime si lo pronuncié bien. Por un lado, agradecerte, me parece que es un aspecto importante. De hecho, nosotros aquí en la CONETEC, que es la Comisión Evaluadora de Tecnología que está dentro del Ministerio, se ha incorporado al paciente como una forma de llevar la mirada de él, ¿no? Así que me parece muy útil. Yo tengo una preguntita antes de pasarle preguntas a mis compañeros de camino. De Giovanni Guevara desde El Salvador. Dice, muchas gracias por la charla. Pregunta, ¿la autonomía de los usuarios también está en peligro por influencia indebida de los productores de tecnologías a sus representantes o sus representantes? ¿Cómo se puede tomar en cuenta esta influencia a la hora de incluir a los usuarios o a los ciudadanos organizados en la toma de decisiones? Bien, la verdad es muy interesante la pregunta. Me parece que si bien la bioética más tradicional y anglosajona nos habla de autonomía, me parece que podemos ir un poquito más allá, y una forma de involucrarlos es pensar en la responsabilidad que tienen los usuarios a la hora de encontrarse con el recurso tecnológico, y ese encuentro tiene que ser atravesado por la responsabilidad, ¿sí? Esa responsabilidad que hace que el usuario también se haga cargo. Para eso uno puede acercarse y puede vincularse, pero siempre, y desde el lado del experto, el aporte más valioso que podemos dar o que se puede dar a las comunidades y a los usuarios es información. Información clara, información al nivel que puedan entender de manera que puedan aportar. ¿Por qué? Porque no todos los usuarios quieren lo mismo, no todas las comunidades, y esto es muy importante, no todas las comunidades tienen los mismos valores, las mismas creencias, las mismas costumbres, y van a aceptar los mismos recursos. Y aun que acepten, digamos, muchas personas los mismos recursos, el contexto en el que se encuentran en ese momento de su vida quizás hace que un recurso que antes aceptaron después no lo acepten. Entonces, es muy interesante y aporta un gran sentido de valor el poder vincularnos con los usuarios y el poder escucharlos. Pero para eso, para tener una buena valoración, una valoración responsable de parte de ellos, que sea útil para el que está haciendo la valoración, es muy importante ofrecerles la información que necesitan. ¿Por qué? Porque el experto tiene la información sobre el recurso, ¿sí? Pero las personas y las comunidades tienen la información sobre lo que quieren, sobre lo que aceptan, sobre lo que están dispuestos a hacer con sus vidas. Y ahí, en ese encuentro de decisiones compartidas, es donde vamos a ganar todos. Compañeros. Arturo, ¿vas a hacer alguna pregunta? No, simplemente construyendo sobre la gran exposición que hizo la profesora Silvia, muchas gracias. Sin duda, el manejo confidencial de la información, sobre todo para propósitos, digamos, de data analytics, incluso desde la parte clínica, creo que es esencial. Tiene que ir progresando y prosperando en nuestros países, ya que, como dice la doctora, pues es una tendencia más anglosajona que poco a poco hemos ido adoptando. Aquí la cuestión es cómo hacer que desde la universidad o desde antes, sobre todo en ciencias médicas o en ciencias de la salud, podamos tener una estructura sólida, ¿sí?, para los estudiantes, y que esta vaya conectada con los requerimientos de información que se van a manejar. Nos pueden ocurrir muchísimos ejemplos, ¿no? Desde, por ejemplo,
un dato de vacunación o de no vacunación en VPH hacia una población, son datos sensibles, ¿sí? Que pudiésemos pensar que únicamente son para datos epidemiológicos, sin embargo, pueden tener algún estigma posteriormente. Y como esos podemos encontrar muchos. Entonces, creo que es muy oportuna. Espero que en un futuro la podamos replicar la plática ya con un auditorio más grande, ¿sí? De todas maneras, les agradecemos muchísimo a los que están ahorita presentes. Pero muchas gracias, Silvia. A ustedes, muy amables. Bueno, yo tengo como varios elementos, también agradeciéndole mucho, Silvia, poder escucharla. De verdad, Graciela, que el tema es muy, muy, muy relevante. Lo que has traído acá con Silvia es muy bueno para el ámbito de los estudiantes y del debate permanente que debemos tener con ellos en construir una actividad, cualquiera que sea, cualquier profesión, desde una perspectiva ética. Y yo destaco algunas de las cosas que mencionas. Primero, ¿quién hace la evaluación de tecnología? Todos, digamos, cuando lo hacemos a través de una agencia nacional, tenemos que hacer una declaración de conflicto de interés, que es importante, es un componente ético. Lo otro es el manejo de la información y los datos. Creo que es muy claro, no solamente en consentir el uso de los datos, sino también el ejercicio de anonimización que mencionabas. Es fundamental que haya tranquilidad y transparencia de cómo se hace la gestión de esa información, que hoy día tenemos grandes problemas. Bueno, voy a hablar de un país como el nuestro, donde tenemos demasiadas fuentes, todas ellas muy independientes. Nosotros tenemos prestadores variados, aseguradores variados, y eso hace que no tengamos una sola fuente de información y que la información que necesitamos para tomar decisiones normalmente no está en un solo repositorio. Y voy a rescatar algo que me parece muy importante antes de hacerte la pregunta: la perspectiva del paciente. Tuvimos la oportunidad esta semana, precisamente yo hago parte de la Junta Directiva de ISPOR Colombia. Hicimos una conversación con pacientes de diferentes países latinos, y está allí en el canal de YouTube de ISPOR Colombia, donde vemos con gran alegría la participación. Ya lo explicó Graciela también, lo que pasa en Argentina, de cómo se hace un involucramiento del paciente en la toma de decisiones. Así que para la pregunta que se hace desde El Salvador, es muy importante llevar mecanismos de carácter institucional para que el paciente opine desde lo que nosotros decimos la formulación de la pregunta PICOT, donde hay una perspectiva que tiene que ser para el beneficio del paciente, y obviamente ya en el proceso deliberativo, como se maneja en países anglosajones, como es el caso de Inglaterra, donde las decisiones de tecnología, después de hacer el assessment, que es el procedimiento de la evaluación técnica, viene la appraisal, donde el paciente tiene voz y voto, y eso es importante. Una de las limitaciones, y ahora sí la pregunta después de toda esta introducción, Silvia, es cuando uno hace evaluaciones de tecnología, yo trato de buscar la perspectiva del paciente y la mirada ética. Pero tenemos una gran limitación, y es que tanta publicación existe sobre análisis bioéticos en revistas, pues obviamente indexadas, para poder sacar como alguna conclusión. Yo hice alguna vez una evaluación para el uso de hipotermia cerebral, y bueno, gracias a Dios me encontré, pero fue más una nota editorial sobre el uso de las tecnologías en recién nacidos. Y bueno, y de ahí, por decirlo de una manera, me pude colgar, me pude pegar, y de ahí poder incluir ese criterio ético, no siendo la mejor forma. ¿Cómo se está abordando hoy día desde los grupos de ética la realización de análisis, estudios o trabajo que puede ser con pacientes, o desde la reflexión ética o bioética en el mundo? Eso, ¿cómo se está abordando para que los estudiantes también conozcan que esto es una línea de trabajo investigativo fundamental en el caso de las tecnologías en salud? Bien, muchas gracias, Juan Guillermo, por su pregunta. Es muy interesante. ¿Por qué? Porque claramente hasta los primeros años de este siglo
el paciente la voz del paciente no era escuchada, no aparecía, no era considerado, y solo las consultas o las valoraciones que tenían que ver con las preferencias de los pacientes tenían que ver más que nada con asistirlo particularmente a ese paciente. Y no se ampliaba a comunidades, y no se globalizaba. La pandemia nos mostró que es muy importante la valoración bioética del uso de los recursos, no solamente en la distribución de los mismos, sino en la implementación de los mismos. Y es por eso que encontramos a partir del 2020, más publicaciones. Aún así son muy escasas. Algunas casas de estudio empezaron a trabajar con lo que se conoce como escuela para pacientes, donde se convoca a pacientes de diferentes edades para formarlos como, digamos, a ciudadanos, para formarlos como pacientes, y a la vez ahí poder acceder a entrenar a los alumnos, que son de diferentes carreras de salud, a el diálogo, no al interrogatorio, sino al diálogo con el paciente, al diálogo, a la escucha, a la repregunta, de manera de poder empezar a sacar esta información valiosa. ¿Por qué? Porque si bien los equipos de salud están entrenados en la entrevista o el encuentro con el paciente en ámbitos sanitarios y en particular en el encuentro asistencial, no está tan abierto a los espacios formativos. Así que me parece que la incorporación de escuelas para pacientes, donde el ciudadano se transforma en paciente, es un gran espacio para formación de estudiantes. Por otro lado, hoy en día, cualquier ensayo clínico que se haga tiene que pasar por un comité de ética de investigación. Y un comité de ética de la investigación, lo primero que va a valorar es si se está cuidando a la población. Un comité de ética de la investigación valora diferentes aspectos de un ensayo o del uso de una tecnología en investigación. Sin embargo, lo primordial es custodiar la vida y la salud de las personas que participen. Y el segundo paso tiene que ver con valorar la tecnología. De esta manera, nosotros como sociedad protegemos a los más vulnerables, pero a la vez hacemos que se genere conocimiento que vuelva a la comunidad. Y cuando se llevan adelante ensayos o encuentros que tienen que ver con las preferencias de esa comunidad, claramente se pueden adaptar el uso de los recursos o los recursos disponibles a esa comunidad en particular. No sé si respondo a la pregunta, Juan Guillermo. Sí, claro que sí, muchas gracias de verdad, porque ahí los estudiantes empiezan a ver que muy bueno el uso de las tecnologías, pero siempre debe haber una regulación, en este caso por parte de los comités de ética para la investigación científica. Muchas gracias. Silvia. Claro, no, por favor. Algo que sería interesante también es empezar a incorporar cada vez más asignaturas o tópicos de bioética en las carreras de salud. Esto es algo que les va a permitir a nuestros futuros profesionales no mirar a los pacientes por su patología o por su espacio de internación o por su necesidad de uso de recursos, sino integralmente a la persona y poder ayudarla de una manera más global. Esto le va a aportar valor al uso de los recursos sanitarios. Correcto, gracias. Por favor. Cecilia, ¿tenés alguna pregunta? Por ahí estaba Cecilia de Uruguay. Yo le mandé que prendiera la cámara, pero no sé si habrá llegado todavía a Uruguay el WhatsApp. Que Sí, a veces llegando. el cruce del Río de la Plata con tormenta puede ser un motivo. No, no sé si me está escuchando. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Creo que hay otra. Igualmente, Graciela, quedo a disposición del que lo requiera si es que surgen dudas una vez que nos desconectemos. No hay ningún problema en que me contacten. Muchas gracias. No, acá Gabriela Cerruti, que no es la vocera presidencial, sino que es una alumna nuestra, dice: muchísimas gracias por acercarnos este aspecto a los estudiantes, muy interesante, y llama a interpelarnos seriamente en este tema. Un gusto poder tener tanto a Silvia como a Graciela de profesoras. Pido disculpas, pero debo retirarme. Saludo a todos. Así que bueno, es una alumna nuestra
que se sumó al chat. Pero bueno, no sé si habrá más preguntas dentro de los poquititos que nos reunimos. La facultad me ha comentado que se está grabando, así que una vez que la grabación esté editada, le vamos a hacer llegar para que lo tengan los profes y Silvia, vos, y que cada uno pueda ponerla y compartirla. Me parece que en los momentos que estamos viviendo, al haber tenido un ratito para escuchar de ética y pensar, porque también las tecnologías, un poco la charla que tuve con Silvia en la semana, actualmente las tecnologías sanitarias nos traen unas mejoras, podríamos decir, cosméticas, entrecomilladas, del paciente, en donde tampoco le dan una mejora excesiva en su calidad de vida, sino que es un mantenimiento a veces en un estadio que no tenemos contemplado hasta dónde sí podría tener autonomía para decirnos, sobre todo en estas tecnologías para genéticas, para enfermedades genéticas de niños, en donde los tomadores de decisión son sus padres, hasta dónde aceptaría o no ese paciente los tratamientos, porque yo le había contado de la lipofuscinosis infantil, en donde se corrige la motricidad, pero no todos los otros aspectos que la enfermedad tiene, como Parkinson, ceguera, diabetes, demencia. Y uno, cuando tiene este reclamo de tecnología, se plantea hasta dónde la tecnología está compartida. Un poco me gustaría que me lo cuente de la mirada de la ética. Bien. Porque de la mirada del farmacéutico, como en mi caso, era qué le estamos haciendo a este paciente o qué beneficio le estamos dando a este paciente. Bien. Por suerte la bioética tiene un método para pensar en esto y para analizar. Quiero decir dos cosas. Primero, que si bien los pacientes no son los que ofrecen el consentimiento cuando son menores, sí está la figura del asentimiento y de la autonomía progresiva, donde uno debe contarle a los menores y debe contar con la colaboración de ellos. Para contar con la colaboración y para respetarlos en su individualidad, debe trabajar sobre el asentimiento. Si bien el consentimiento lo dan los responsables, que en este caso serían los padres. Pero bueno, hay una metodología de análisis que tiene la bioética que nos permite trabajar en 3 niveles. El primer nivel nos habla de la valoración de la tecnología o del recurso sanitario. El segundo nivel aporta la mirada del paciente o de la comunidad, ¿sí? Si en el caso que mencionaba Graciela serían los padres del paciente. Y el tercer nivel nos permite hacer una valoración ética propiamente dicha de estas dos participaciones. Entonces, en el primer nivel, donde el equipo de salud o el que hace la valoración de la tecnología o del recurso sanitario es el que está involucrado, nosotros debemos manejar datos netamente objetivos, científicos, basados en publicaciones, basados en lineamientos de acción que tengan que ver con la ciencia, basados en lo que se conoce. Y lo primero que vamos a ver al pensar en un recurso es si está disponible, si es eficiente, si es eficaz, si se puede planificar el uso de ese recurso sanitario, de esa tecnología, si es planificable, si el beneficio que va a obtener quien la use, en este caso el niño, va a ser, va a ser más alto que el costo que involucra el uso de ese recurso. Y lo último, y lo más importante parecería, ¿es lo mejor que podemos ofrecerle? Y ahí es donde vos como farmacéutica frente a este dilema te parás. ¿Es lo mejor que yo le puedo ofrecer? ¿O le puedo ofrecer algún otro recurso, ¿sí?, sanitario que genere un nivel similar de beneficio, ¿sí?, teniendo en cuenta que en este caso en particular hay muchas aristas que cubrir, y eso es lo que uno debe valorar. Si vos llegás a la conclusión que ofrecer ese recurso sanitario para ese paciente en el contexto de vida que tiene es proporcionado para el riesgo que va a asumir, se lo deberías ofrecer. Si no, no.
Si tenés algo mejor que ofrecerle, no se lo deberías ofrecer. Si no corresponde con la patología que tiene porque no le va a generar un beneficio considerable, no se lo deberías ofrecer. Y recién después de esta valoración que vos hacés como experto en salud, vendrá lo que piensa la familia de este niño o lo que piensa el paciente, ¿sí? Pero primero somos nosotros, los miembros del equipo de salud, los que valoramos los recursos y las tecnologías, los que tenemos que hacer este camino, ¿sí? Estos 6 escalones. Si está disponible, si es eficiente, si es eficaz, si lo puedo planificar. Ojo, que planificar el uso de una tecnología sanitaria no es menor. Mirar eso, ¿sí? Si es lo mejor, perdón, si el riesgo y el beneficio están equiparados, si son proporcionales, y si es lo mejor. Si no es lo mejor, no deberías ofrecérselo. ¿Bien? Perfecto, clarito. ¿Alguna otra? Bueno, acá, Nir, te quiero pedir disculpas porque te hemos algunas veces excluido antes de pasar a leerle tu pregunta. No te encontrábamos en el listado y hemos tenido una mala experiencia en alguna otra charla y por eso te excluimos. Cuando me avisó la universidad, te dimos la entrada. Te pido disculpas, la responsabilidad es mía. Dicho esto, te leo la pregunta de Neil Schwabman. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Te pido disculpas. Hola, buenas tardes. No hay problema, no hay problema. Perfecto. Pero puede ser que iba a preguntar algo que ya se trató y perdí esa parte. No, por eso. Bueno. ¿Cómo se implementa la ética en la toma de decisión de incorporación o rechazo de una cobertura? Para completarlo, digo, está bien, podemos evaluar el paciente o grupo de pacientes, pero al final los recursos son limitados y una tecnología se puede dejar afuera a favor de otra. Y cómo tomar la decisión desde el punto de vista de ética, más si lo enfocás a través del paciente y Bien. cómo también definís un beneficio suficiente. O sea, si hablamos desde el paciente y su experiencia, una familia puede decir, yo al estar con mi hijo un año más, me vale la pena o quiero, o sea, me sirve esa tecnología. Y por otro lado, vos sabés que ese año de vida, el costo es, no sé, 5 chicos que van a recibir tratamiento de X patología. Excelente la pregunta, Nir. Bueno, mucho gusto. Me parece que el punto está en dónde uno ilumina para tomar decisiones. Si la decisión pasa por la utilización, por la utilidad, por el utilitarismo, yo diría, bueno, le doy a uno y en vez de darle a ese le puedo dar a 5. Y entonces beneficio a la mayoría, al que quizás tiene un requerimiento monetario más bajo o de insumos más comunes, y ahí se me hacen invisibles algunos pacientes. Ahora, si la valoración pasa por este paciente en este contexto, con este objetivo, nosotros como responsables del equipo de salud lo que tenemos que hacer es hacer la valoración de esa persona. Esto no quiere decir que los demás no son importantes. Esto quiere decir que ni hoy ni nunca, todos los sistemas, digamos, en la historia de la salud de las personas, ningún sistema sanitario, aún el que tiene más recursos, puede dar respuesta a todos los requerimientos de todos los pacientes al mismo tiempo. Siempre hay que elegir. Lo interesante es ver con qué criterio se va a elegir. Y el criterio tiene que ver con cómo se entiende a los pacientes. Si yo entiendo que es mejor darle a todos por igual, tomaré un tipo de decisiones. Si entiendo que es mejor o es más justo, para ser más precisos con las palabras, si yo entiendo que es más justo darle a cada uno lo que necesita, tomaré otro tipo de decisiones. Si yo entiendo que es más justo darle más a unos porque tienen más mérito o han colaborado más o son más útiles a la sociedad que otros, tomaré otras decisiones. Si yo entiendo que lo justo pasa por los convenios entre personas, como podría ser para obras sociales o para prepagas, quizás lo justo pasa por otro lado. Lo interesante es ver dónde uno se para hacer una justa distribución de los recursos. Lo que está pasando cuando uno tiene que pensar en la toma de decisiones es que hay mucho ruido. En particular, quien hace auditoría en espacios de cobertura. ¿Por qué? Porque cuando se da el encuentro entre el equipo de salud y el paciente para elegir una tecnología o un recurso en salud, es ese equipo con ese paciente en ese contexto.
En cambio, el que tiene que hacer la auditoría tiene muchos distractores porque tiene muchos pacientes. Todos necesitan el recurso. Para todos es valioso y para todos debe ser ya. El tema es valorar cómo darle a unos sin quitarle a otros, siendo justo. Bueno, la valoración puede pasar por entender que a todos les corresponde, pero que a todos no les corresponde en el mismo momento. Y quizás en una primera etapa se le puede dar a unos y en una segunda etapa se le puede dar a otros. Bien, nunca la valoración del otorgamiento de un recurso sanitario o de una tecnología sanitaria puede pasar por el paciente y la familia. Primero tiene que pasar por el equipo de salud, por el experto, por el referente, por el auditor, por quien tiene que tomar la decisión. Primero es el experto, el que sabe, el que estudió, el que tiene criterio objetivo. Y después recién se incorpora a la valoración a la familia. Esto de, bueno, un año más con mi ser querido es muy valioso para mí. Bueno, pero hay que ver si ese recurso realmente resulta proporcionado para ese paciente en este contexto, más allá de la esperanza que tenga una familia o de la esperanza que tenga un paciente. ¿Sí? Nosotros como científicos o como miembros del equipo de salud tenemos que mirar eso. ¿Sí? El auditor está muy exigido en ese sentido, pero la mirada científica es objetiva. ¿Sí? No es darle a uno y quitarle al otro, y ahora sí, me pongo en este contexto, es darle primero a uno, si es proporcionado y corresponde, y darle después a otro, si es proporcionado y corresponde. Y lo que no es proporcionado, lo que resulta desproporcionado en una mirada ética, no se le debe ofrecer al paciente. Y por supuesto, de ninguna manera se le debe dar. Si es desproporcionado desde la ciencia, nosotros, los expertos que tenemos el criterio científico, no lo vamos a ofrecer nunca, aunque el paciente lo quiera. ¿Sí? Y eso no es decir el paciente no sabe, eso es decir, el paciente sabe de sus gustos, de sus necesidades, de sus preferencias, de sus creencias, de sus valores. El científico, el experto, el miembro del equipo de salud, el auditor, sabe la parte científica y objetiva. ¿Sí? Entonces, digamos, está bueno ordenarse. Primero nosotros como expertos y después salimos al paciente, a la comunidad, a la familia. ¿Bien? Bueno, igualmente cualquier duda pueden escribir a la facultad, le van a contactar o me escriben a mí, les paso contacto con Silvia. Ningún problema. Que Arturo ya nos tuvo que dejar porque tenía compromisos, evidentemente llegó el mediodía ya y supongo que Juan está en el mismo tema, así que te agradezco muchísimo, Silvia. Veníamos hablando de esto desde abril y me parecía que era necesario poner este espacio, y a todos los que concurrieron, que se tomaron el trabajito de acompañarnos en este ratito, les agradezco a la Universidad Kennedy el apoyo y también, digamos, todo el trabajo que se está tomando Roxana, que está tras bambalinas, que forma parte del equipo de publicidad de la facultad y que Gracias. es la que ha estado pasando las diápolas, que nos está dando conexión, que se tomó este trabajo extra de estar con nosotros en este día. Bueno, lo esperaremos en el próximo encuentro que hagamos, Juan. Tus saludos, si Cecilia está por allí y quiere saludar, pero si no, vamos a desconectarnos y cuando tengamos la grabación, nos vemos. Muchas gracias. Bien. Buenas tardes y muchísimas gracias, Silvia. Ay, muchas gracias. Una tarde hermosa estoy pasando. Así que bueno, quienes van a almorzar, también que disfruten. Un gusto compartir con ustedes y sobre todo hablar de estos temas que nos atraviesan a todos, porque todos somos pacientes también. Gracias. Bueno, y los alumnos están acá agradeciendo.